Si ganaras el salario medio, te harían falta miles de vidas para tener dinero suficiente para aparcar los coches que Nicolas Cage llegó a tener en su garaje. En su mejor momento, la estrella de Hollywood poseía más de 50 coches, desde Ferraris raros y Bugattis clásicos hasta Rolls-Royce de superlujo y legendarios Jaguar de carreras. Una colección que despertaría la envidia incluso de muchos multimillonarios. Pero lo más loco es que casi toda esa colección, valorada en decenas de millones de dólares, desapareció en apenas unos años. No porque Cage se aburriera de ellos, sino porque se vio obligado a venderlos para pagar una deuda fiscal de 6,3 millones de dólares. Irónicamente, muchos de los coches que vendió valen hoy varias veces lo que pagó por ellos. En este video, nos adentraremos en la colección de coches de Nicolas Cage, valorada en unos 40 millones de dólares, desde un Roadster clásico bastante modesto hasta un Bugatti extremadamente raro que solo 6 personas en el mundo han poseído. Y créeme, el último coche es el que realmente te hará preguntarte cómo Nicolas Cage pudo venderlo. Empezamos con el coche asequible más sencillo de su colección. El primer coche de la lista puede sorprender a muchos, ya que, comparado con los superdeportivos de millones de dólares que vienen después, es casi el coche más simple. Se trata del Triumph Spitfire Mark IV de 1975. Nicolas Cage se ha autodefinido alguna vez como un entusiasta de la cultura británica, y eso no solo se refleja en sus películas o en las propiedades que poseía en Somerset, sino también en su elección de coches. El Spitfire Mark IV es un roadster clásico y compacto de la Triumph Motor Company. No tiene una potencia descomunal, no tiene un motor V12 y tampoco es un superdeportivo carísimo. De hecho, este coche solo tiene unos 63 caballos y una velocidad máxima que no llega a los 150 kilómetros por hora. Pero es precisamente esa sencillez lo que lo hace atractivo. Es el tipo de coche que conduces una tarde soleada, con la capota abierta, sintiendo el viento y disfrutando de la sensación pura de conducción de los años 70. Lo curioso es que hoy en día un Spitfire Mark IV cuesta poco más de $9,000, una cifra insignificante comparada con el resto del garaje de Cage. Pero si piensas que este Triumph es lo más interesante, espera al siguiente, porque Nicolas Cage fue dueño de uno de los Porsche más importantes jamás fabricados. El siguiente en la colección de Nicolas Cage es el Porsche 356 Speedster de 1955, un coche que muchos consideran el origen de todo el legado de Porsche. Antes de que el mundo conociera el Porsche 911, antes de que la marca se convirtiera en un icono mundial de los deportivos, todo empezó con el 356. Lanzado en Estados Unidos en la década de los 50, el 356 Speedster se hizo famoso rápidamente por una razón muy sencilla. Nació para competir. En aquella época, uno podía conducir este coche directamente desde casa hasta el circuito, poner cinta aislante en los faros, pintar un número en la carrocería y empezar a correr de inmediato. Ese ADN de competición convirtió al 356 en uno de los Porsche más importantes de la historia. Nicolas Cage poseía un 356 Speedster blanco con capota plegable marrón e interior de cuero a juego. Sin embargo, a diferencia de muchos amantes de la velocidad, Cage rara vez sacaba este coche a pista. Solía llevarlo a eventos de exhibición de coches clásicos, donde los coleccionistas admiraban su belleza original. Tras salir de la colección de Cage, este Porsche fue restaurado por completo y posteriormente subastado por más de $255,000 en 2017. Pero si crees que un Porsche antiguo ya es raro, el siguiente vehículo aporta un tipo de lujo totalmente distinto. El siguiente coche nos traslada de los deportivos al mundo del lujo británico. El Rolls-Royce Silver Cloud 3 Convertible de 1964. Y lo curioso es que Nicolas Cage pudo haber poseído no uno, sino hasta dos Silver Cloud 3. El primero era una versión extremadamente rara con volante a la izquierda, uno de los 25 fabricados con carrocería del carrocero H.J. Mulliner. El coche lucía un color azul terciopelo único con capota e interior en negro.
Originalmente fue entregado en Alemania antes de pasar por varios coleccionistas internacionales, terminando finalmente en el garaje de Nicolas Cage en California. Tras dejar sus manos, el coche continuó su viaje a través de coleccionistas en Nueva York y luego a Europa. También hubo otro Silver Cloud 3, versión de 1963, que estuvo en la colección de Cage antes de ser vendido antes de 2008. Estos Rolls-Royce no son solo coches, son como obras de arte en movimiento. Pero si el Rolls-Royce representa la elegancia, el siguiente coche representa la fuerza bruta estadounidense. Se trata del 1970 Hemi Cuda Hardtop, uno de los muscle cars más codiciados en la historia del automovilismo americano. Solo se fabricaron 284 unidades con caja de cambios de 4 velocidades, y Nicolas Cage poseía la número 128 de ellas. Este coche salió de fábrica con la configuración que los aficionados llaman Triple Black, pintura negra, interior negro y techo de vinilo negro. Una combinación que hace que el coche parezca tan misterioso como agresivo. Lo que lo hace aún más especial es que el coche es totalmente numbers matching, lo que significa que todo el motor y los detalles mecánicos siguen siendo los mismos que cuando salió de fábrica, incluso certificado por el famoso experto en Mopar, Galen Govier. Para los amantes de los muscle cars, este es casi el coche perfecto, pero la historia del Cuda en la colección de Nicolas Cage terminó de forma bastante inesperada. Tras separarse de su novia de muchos años, Cage decidió vender este coche en una subasta de coleccionistas. Y como muchos otros coches de su garaje, se fue con el mejor postor. Pero si el Hemi Cuda es músculo americano, el siguiente coche es una pesadilla de velocidad llegada de Italia. El siguiente coche es el Lamborghini Diablo VT, un superdeportivo italiano con todas las letras. Tras participar en la película Running with the Devil, Nicolas Cage encargó un Diablo con un color de pintura muy especial, naranja vibrante. La razón es bastante curiosa. La película favorita de Cage es La Naranja Mecánica, y quería que su Lamborghini reflejara eso. Pero este Diablo no era una versión normal. Era la rarísima Alpine Edition, de la que solo se fabricaron 12 unidades, siendo la de Cage la número 5. Bajo el capó tiene un motor V12 de más de 500 caballos, suficiente para convertir cualquier carretera en un escenario de velocidad. El Diablo hace honor a su nombre, un demonio en la calle. Sin embargo, la historia de este Lamborghini tuvo un final bastante lamentable. Después de que Cage lo vendiera, el nuevo propietario sufrió un grave accidente y el coche quedó casi totalmente destruido. Un final que entristeció a muchos entusiastas del motor. Pero si el Diablo ya era un superdeportivo de locura, el siguiente Ferrari es verdaderamente legendario. El Ferrari 275 GTB-4 debutó en el Salón del Automóvil de París de 1966 y se convirtió de inmediato en uno de los coches más rápidos del mundo en aquel momento. La particularidad de este Ferrari reside en su motor V12 de 4 árboles de levas, una tecnología extremadamente avanzada para la época. Nicolas Cage compró este coche en 2007 y lo mantuvo hasta 2014 antes de venderlo a un coleccionista en el Reino Unido. Lo curioso es que parece que Cage no condujo demasiado este Ferrari. Cuando volvió al mercado en 2018, el cuentakilómetros marcaba unas 50,000 millas. Eso sale a una media de menos de 1,000 millas al año. El coche aún conserva su pintura plateada, argento original y su interior de cuero beige. Tras dejar la colección de Cage, este Ferrari fue restaurado íntegramente para devolverlo a sus especificaciones de fábrica exactas. Pero el siguiente coche es aún más especial, porque no es solo un deportivo, sino parte de la historia mundial del automovilismo. El Jaguar de Taib de 1955 fue diseñado con un único objetivo: ganar Le Mans, y lo logró de forma espectacular. De 1955 a 1957, el Jaguar D-Type ganó en Le Mans 3 años consecutivos, convirtiéndose en uno de los coches de carreras más exitosos de la historia. El diseño aerodinámico del coche era increíblemente avanzado, con una carrocería de aleación de aluminio ligera y su característica aleta trasera aerodinámica.
Solo se fabricaron 53 unidades de la versión para clientes. Eso convierte al D-Type en uno de los Jaguar más raros que existen. Hoy en día, un Jaguar D-Type puede subastarse por un precio de hasta $17 millones. Es una pena que Nicolas Cage vendiera este coche hace más de una década cuando tuvo que resolver sus problemas financieros. Pero si crees que $17 millones es una cifra enorme, el siguiente coche aporta un tipo de lujo totalmente diferente. Parece difícil de creer, pero Nicolas Cage llegó a poseer hasta 9 Rolls-Royce Phantom. Entre ellos, el Phantom 2 Coupe de 1935 era su favorito. Solo se fabricaron 19 unidades del Phantom 2 Coupe, y de ellas, solo 2 fueron construidas por el carrocero Hooper. Esto lo convierte en uno de los Rolls-Royce más raros que se conservan. Este Phantom incluso apareció en la película de 2010 del propio Cage, El aprendiz de brujo. En su interior, el coche cuenta con un baúl Louis Vuitton que contiene un juego de picnic original de la década de 1930. Un detalle pequeño pero que muestra el nivel de lujo del vehículo. Su valor se estima en más de $800,000 en subastas. Pero si el Rolls-Royce representa el lujo clásico, el siguiente coche representa la velocidad absoluta. El Ferrari Enzo es uno de los superdeportivos con el ADN de Fórmula 1 más potente jamás llevado a las calles. Llamado así en honor al fundador Enzo Ferrari, este coche es considerado el símbolo de la tecnología de Ferrari de principios de los 2000. Puede alcanzar una velocidad máxima de unas 221 millas por hora y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 3 segundos. Cuando Nicolas Cage estaba en la cima de su carrera con una serie de películas de éxito, decidió comprar este superdeportivo para su colección. Pero todo cambió cuando apareció la deuda fiscal de $6,3 millones. Para resolver sus problemas financieros, Cage se vio obligado a vender el Ferrari Enzo. Lo irónico es que si lo hubiera conservado, el valor del coche hoy en día podría ser 5 veces superior al de cuando lo compró. Pero ni siquiera el Ferrari Enzo es el coche más raro de la colección de Nicolas Cage. El último es verdaderamente una leyenda. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos creyeron que Bugatti había llegado a su fin. El fundador Ettore Bugatti falleció, su hijo Jean Bugatti había muerto antes y la fábrica estaba prácticamente abandonada. Pero en 1951, Bugatti regresó por sorpresa con un último proyecto, el Type 101. Solo se fabricaron 6 chasis para este modelo, y Nicolas Cage poseía el más especial de todos. Este es el único Type 101 cuya carrocería fue obra de la firma Van Antem y fue exhibido en el Salón del Automóvil de París de 1951. Antes de llegar a manos de Cage, el coche perteneció a Bill Harrah, el famoso magnate de los casinos, dueño de una colección de más de 1,500 coches. Un historial perfecto para un Bugatti extremadamente raro. Coches así son casi imposibles de volver a comprar con dinero, ya que son parte de la historia de la industria del automóvil. Y lo que más lamentan muchos es que Nicolas Cage finalmente tuviera que venderlo cuando su colección empezó a desintegrarse. Si Nicolas Cage pudiera traer de vuelta en su garaje uno de los coches de su colección, ¿cuál crees que sería? ¿El Ferrari Enzo, el Jaguar D-Type o el rarísimo Bugatti Type 101? Déjame tu elección en los comentarios. Y si te gustan las historias sobre colecciones de coches locas de famosos, no olvides darle a like y suscribirte al canal, porque en el próximo video exploraremos una colección todavía más increíble.